Bienvenido a este rollo de Compartiendo Cine, un proyecto de cine entre compas. Aquí vamos a cotorrear y hablar con la neta. Compartiremos experiencias para que te sirvan a ti y pierdas el miedo a todo este desmadre y comiences a crear. Esto es Compartiendo Cine. Un saludo a todos amigos de Compartiendo Cine, mi nombre es Caleb Triana y el día de hoy estoy muy contento porque tengo un gran invitado, un director que acaba de estrenar su película en el pasado Festival que acaba de pasar el Festival de Morelia, y su nombre es Sergio Flores Torija y la película de la que estoy hablando se llama Travesías. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Muchas gracias por el interés y por la invitación y pues aquí listo para charlar de cine. Sí, ¿no? Siempre es bueno poder hablar de cine con los directores, con los productores y demás que tienen sobre todo ahorita que vienes fogueado, ¿no? Del Festival de Morelia, me estabas comentando. Es Claro, toda una experiencia de repente estar ahí en un festival, ¿no? Y todo el ambiente que se crea como medio místico, ¿no? Alrededor de los festivales. claro. Eh, No, sí, 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 dime. dale. No, Sí, sí, no, es una cosa, eh, es una cosa muy bonita. Hacer cine, yo siempre digo, es el amor de mi vida y llevo muchos años dedicándome a esto, pero parte del quehacer cinematográfico, parte fundamental es cuando llega el momento de compartirla con la gente. claro. Yo digo que el cine cobra vida en dos momentos. Uno, en el rodaje, cuando por fin, después de años de escribir, de planear, por fin tú estás en el set y todo está cobrando vida. Y la otra es ya cuando está en cines, ¿no? En los festivales, cuando la puedes compartir con la gente, ¿no? O sea, como que la dejas volar y a ver cómo la gente la recibe y creo que es un momento fundamental. Y los festivales en particular, como estás rodeado de los actores, de la gente que te ayudó a hacer la película, por lo general también es un público muy apasionado por el cine, más conocedor. Entonces sí hay como esta mística que dices diferente y es una experiencia muy bonita. Claro. Pues bien, ya pasando como esa introducción larguita, pero que fue interesante, a mí siempre me gusta comenzar platicando con los directores que hablo, que nos platiquen acerca de su llegada al mundo del cine, ¿no? En qué momento deciden por tomar este camino, que es un camino, puedo decir, a veces hasta un poco complicado, pero que a su vez, pues trae grandes alegrías, ¿no? De repente, ¿en qué momento, lo planteo así, te enamoras del cine? ¿O en qué momento decides que el cine va a ser parte de tu vida, así como lo mencionas? Sí, de entradas estoy de acuerdo contigo que es un camino no complicado, extremadamente complicado, ¿no? Y si no existe ese amor como hace la referencia, creo que es un poco imposible, ¿no? O sea, yo creo que el cine un poco es para esa gente que luego lo comparo incluso como si fuera un llamado, ¿sabes? Como un llamado de fe, como luego los sacerdotes, yo no soy religioso, pero como luego dicen tener así como este llamado y un poco no hay otra opción, ¿sabes? Como yo nací para hacer cine y pase lo que pase voy a darle y a seguir el camino, ¿no? En mi caso, yo, es justo eso, yo creo que nací para hacer cine. Desde niño tuve un amor brutal por el cine, una cuasi obsesión por ver películas. Era prácticamente lo que hacía todos los días de mi vida desde que tengo uso de razón. Incluso mis películas favoritas las veía múltiples veces al día. Ya sabes, cuando estabas de vacaciones de verano y de Navidad en la primaria, en la escuela. Eh, pero te digo, desde que tengo uso de razón, para mí el cine ha sido todo y me ha llenado eh, por completo, ¿sabes? O sea, no diría un hueco, porque obviamente en ese momento no es como que sentía un hueco, pero en mi vida siempre lo ha sido todo. Y más o menos desde que tenía 12, 13 años,
pues ya sabes, uno cuando es niño no conoce muchas cosas. Yo no vengo de una familia que esté ligada al cine, ni nada por el estilo. Es un camino un poco diferente al que la mayoría de gente estudia, pero pues, todo en mi vida giraba, mi pasión giraba en torno al cine. Y más o menos desde los que será 12, 13 años, yo descubrí en una ida al CNA, al Centro Nacional de las Artes, que podías estudiar para hacer cine, para hacer películas, ¿no? Para ser un director. Y porque es como de esas carreras atípicas, más en ese momento, ¿no? Hoy en día cada vez es un poco más popular, pero digo, que estoy hablando de hace 20 años, no era así. Entonces, en el momento que yo descubrí que podías estudiar para hacer películas, para mí fue como obvio. Inmediatamente eso dije, ah, pues eso es lo que yo voy a hacer en la vida, ¿sabes? Y jamás cambié de opinión, jamás lo dudé, jamás volteé hacia atrás. Luego cuando iba en la secundaria y en la preparatoria, de hecho, como que ya me empezaba a enfocar en eso. Yo estudié como una carrera técnica de fotografía mientras iba en la preparatoria, pero esa era porque yo sabía que iba después a estudiar cine. O sea, era como yo ya me iba haciendo de herramientas para cuando estudiara cine. También los fines de semana tomaba talleres de historia del cine o cosas por el estilo, de guión. Aún cuando estaba muy joven, siempre recuerdo que mis compañeros por lo general eran críticos de cine y cosas así, y tenían 20 años, 30 años más que yo, pero yo ya sabía lo que quería hacer en la vida y pues me iba preparando, ¿no? Y la verdad me siento muy afortunado de que muy pronto en mi vida yo sabía qué quería hacer, ¿no? Un poco así fue como me enamoré del cine, como descubrí qué es lo que quería hacer y como mencioné, jamás volteé hacia atrás y cuando llegó el momento de estudiar una licenciatura sí lo hice, después me fui a Europa, poco a poco se me fueron abriendo puertas, pero la verdad en mi vida no existe otra opción. Yo siempre digo que para mí el cine es como una necesidad fisiológica. O sea, es como respirar, es como comer. O sea, yo no entiendo mi vida sin hacer cine. O sea, no hay una opción B. Y cualquier cosa que yo conlleve, o sea, cualquier sacrificio, cualquier cosa que tenga que dejar atrás, pues cada película que he hecho te vas a un nuevo lugar, dejas familia, relaciones, amistades, todo lo dejas atrás y es muy duro, como mencionábamos, pero para mí ni siquiera es algo que me cuestione. Eso es lo que yo tengo que hacer porque yo vine a este mundo, yo vine a esta vida a hacer películas. Increíble. Y una de las cosas que a veces pregunto, a veces menciono cuando veo como este tipo de historias es, creo yo que de repente en la actualidad, como mencionas, ya es más común o más popular, si se puede decir así, que haya personas que deciden estudiar cine, pero yo creo que aún en la actualidad sigue habiendo cierto, ¿cómo decirlo?, rechazo o no aceptación o incluso una visión negativa de estudiar algo que tenga que ver con las artes, ¿no? Como algo que no es productivo, que no sirve para sobrevivir y para ganar dinero, y ese tipo de cosas. Y te menciono todo esto porque veo que tenías una certeza, por lo menos comentas esta certeza tan grande que tenías de hacer cine desde muy chico. Este, ¿Cómo fue la relación con tu familia más cercana y qué te decían? ¿Qué les decías tú también a ellos acerca de querer hacer cine, ¿no? Claro. Pues como te digo, yo creo que tuve la fortuna desde muy joven yo sabía lo que quería y se lo comenté a mi familia y demás. Y entonces fue un proceso como de varios años de que se fueran haciendo la idea, ¿sabes? Y como de irme metiendo esta noción en su cabeza. Me imagino que tal, y digo, y recuerdo que tal vez al principio decían, pues está un poco loco, o seguramente cuando crezca cambiará de opinión. Pero yo soy una persona muy afortunada que he tenido siempre el apoyo de mi familia, de mis padres.
y creo que más este apoyo total que tengo de ellos tiene que ver con lo apasionado que vieron que soy al respecto, ¿no? O sea, en el momento que yo dije, ok, voy a hacer cine, como te digo, mis fines de semana, ¿quién cuando va a la secundaria le dedica los fines de semana a ir a tomar cursos de cine? Y cuando estaba en la escuela, las tardes, en lugar de estar en mi casa o con los amigos, o digo ya después en la prepa, en las fiestas o lo que sea, pues tomaba mis clases de fotografía, ¿no? O sea, siempre todo giraba en torno al cine. Y hubo en un punto que cuando ya llegó el momento de la universidad, tuvimos como una charla seria al respecto, pero como yo estaba tan determinado, lo aceptaron sin muchos problemas. Y una vez que entré a la universidad, pues siempre he sido un loco del cine y vieron todas las ganas que le echaba y cómo, o sea, siempre quiero ser el mejor y que en ese momento mis cortos quedaran lo mejor posible. O sea, siempre lo he dado todo por esto que hago. Como vieron que, como dije, que mi pasión era tan grande, me apoyaron. Sin embargo, no en todos los casos es así, como bien dices. O sea, yo en ese caso me considero extremadamente afortunado y estoy muy agradecido con mi familia. Pero es cierto que incluso hoy en día en la sociedad mexicana luego es mal visto, como dices. O sea, también tiene que ver pues con la educación de nuestro país, que el arte no es lo suficientemente valorado o que te vas a morir de hambre. Y por un lado es cierto que es un camino difícil, pero cuando uno quiere y cuando uno está dispuesto a darlo todo por el cine, yo siempre digo que el cine es para los valientes, para la gente que se la rifa y se avienta y todos los días sale de su zona de confort, ¿no? Entonces, cuando eres así, no hay razón alguna para no intentarlo, ¿sabes? O sea, más bien una vergüenza aquella persona que no se atreve a intentarlo. Claro, sí, 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 tienes toda la razón. Pues bien, me gustaría platicar un poco acerca de tu peli, la que se presentó en Morelia, que tuve la oportunidad de ver, y te mencionaba antes de empezar a grabar que, que, me, que se me hizo muy familiar porque yo soy de Tijuana, aunque ahora vivo en Ensenada, y me pareció familiar tanto por los lugares que retratas como por gente que de repente ahí vi que dije, yo me parece que conozco a esa persona, ¿no? Entonces, pues primeramente me gustaría que nos platicaras un poco acerca del proceso para armar esta película, ¿no? ¿Cómo surge la idea principalmente? ¿Qué es lo que te lleva a querer contar estas dos historias que van como en paralelo, pero eh, divididas, ¿no? Por un, por un muro fronterizo. Claro, yo, en mi caso, todo el cine que yo hago es muy personal, extremadamente personal. La idea inicial siempre viene de algún sentimiento mío. Yo tuve la fortuna de vivir en Sarajevo, en Bosnia y Herzegovina. Viví allá casi 4 años, que está en los Balcanes, en el este de Europa, y allá estudié un doctorado en la Escuela de Belatar, el gran maestro del cine húngaro. Y fue una experiencia increíble en mi vida, fue un parteaguas. Siento que mi cine y mi vida y en todos los sentidos maduré muchísimo. Y la verdad, o sea, esos años en mi vida pues, son inolvidables para mí, fundamentales. O sea, no, todo fue positivo. Sin embargo, vivir 4 años, a pesar de que fue una experiencia maravillosa, vivir 4 años del otro lado del mundo, en un país tan diferente, con una cultura tan diferente, idioma, clima, comida, todo tan diferente, tampoco es fácil. Y otra vez, como esta noción que existe en el cine, siempre es este proceso de tienes que dejar todo atrás para irte como a perseguir la aventura, ¿no? Entonces, eso tampoco es fácil, 4 años en un país, en una cultura tan diferente y tan lejos de lo que conoces, tampoco es fácil. Y también un país en el que claramente te ves que no perteneces ahí, ¿sabes?
O sea, inmediatamente cuando entras a cualquier habitación o cualquier lugar, la gente sabe que tú eres extranjero, ¿no? Y en Bosnia, no que tuviera malas experiencias, pero también la gente, por la guerra que sucedió en los 90, no confía mucho en los extranjeros, porque durante la guerra se sintieron muy abandonados por los países extranjeros. Entonces, no fue una experiencia, fue algo maravilloso, pero a nivel personal no fue una experiencia fácil. Y yo, por más que, como dije, aprendí muchísimo, absolutamente todo el tiempo de mi estancia en Bosnia, yo tenía este sentimiento de no estar en el lugar donde pertenezco, de sentirme un extraño en ese lugar. A pesar de que obviamente tenía que aprovechar esta gran oportunidad, siempre sabes que tú no perteneces a ese lugar. Entonces, cuando ahí hice mi ópera prima y cuando era hora de volver a México, desde que yo estaba viendo allá, yo sabía que mi película quería que girara en torno a ese sentimiento, ¿sabes? Entonces, eventualmente me regresé a México y pensando en esta idea que te estoy contando, a mí la frontera me parecía el lugar ideal para explorar este sentimiento, porque en la frontera lo único que tienes que hacer es cruzar y tal vez estás a 10 minutos de tu casa y ya tienes exactamente ese sentimiento que yo tenía. No te tienes que ir al otro lado del mundo. Entonces, por culpa de los muros, de estos muros artificiales que el ser humano crea, estás a 10 minutos de tu casa, a 10 kilómetros de tu casa y ya eres un completo extraño en una cultura diferente, en un panorama visual diferente, idioma diferente, todo diferente, ¿no? Entonces yo sentía que se volvió una paradoja brutal porque en un espacio tan reducido, que en el caso de Tijuana y San Diego es una ciudad dividida en dos por un muro, entonces en un espacio tan reducido la gente puede tener justo este sentimiento que yo tenía, ¿no? Entonces, en el proceso de ir desarrollando la película, visité todas las ciudades fronterizas bastantes ciudades fronterizas del país y eventualmente llegué a Tijuana y me enamoré de Tijuana. Me pareció un lugar extraordinario, o sea, es un lugar interesantísimo. O sea, al ser el punto más norte del país, está extremadamente lejos del centro de la capital y demás, literal pegadísimo a Estados Unidos. Como tú sabes perfecto, también es una mezcla cultural brutal de no solo todos los rincones de México, porque hay gente de todos los rincones de México, del mundo, de toda Sudamérica, de Asia, de África. También es una ciudad muy interesante porque hay mucho intercambio con ambos lados. También hay un intercambio muy grande con San Diego. También San Diego me parece interesante porque California es el estado más rico de Estados Unidos, entonces, y San Diego es una ciudad de mucha lana. Luego en otras ciudades fronterizas, lo que hay del lado de Estados Unidos es como un pueblito o demás, no, San Diego es una ciudad de mucha lana, entonces eso hace mucho contraste con Tijuana. O sea, hay un sinfín de cosas interesantísimas en Tijuana. Luego yo digo que hacia donde voltees en Tijuana vas a ver algo que amerita ser grabado, ¿no? Luego jugaba con la noción de que puedes agarrar la cámara y aventarla y donde caiga va a caer en algo interesante en Tijuana. Entonces me enamoré de esa ciudad y decidí mudarme a vivir allá, porque de entrada el cine que yo hago, ahorita estoy clavado en hacer un cine muy realista y para mí es fundamental que la película no se sintiera como hecha por un turista, ¿sabes? Que hoy en día en Tijuana se filma mucho, pero casi todo gira en torno a los estereotipos de Tijuana, casi todo se siente que el director llegó 2 semanas antes del rodaje y no tiene ni idea de lo que en verdad es Tijuana. Incluso tú ves las películas que se filman en Tijuana y un poco la geografía no hace nada de sentido si conoces la ciudad. Pareciera que el centro y la playa ahí donde llega el muro y se divide el mar estuvieran a 2 cuadras de distancia y muchas cosas que no son así, ¿sabes? Entonces, en mi afán por hacer un cine que sea muy auténtico, yo me tengo que ir a vivir al lugar y a vivir, a respirar la ciudad, a experimentarla, a todo. Yo siempre digo también que mi cine no viene de mi cabeza, viene
de lo que veo, de lo que escucho, de lo que platico, de todo, ¿no? Ni en el mejor de mis días se me ocurriría algo que puedo experimentar en el lugar. Entonces, cuando dije, el punto de partida fue este sentimiento que te decía. Después conozco a Tijuana y me mudo ahí. Y después todo el proceso de crear la película es vivir en la ciudad, investigar, ir descubriendo, eventualmente encontrar a los actores, y la película acaba siendo un híbrido entre lo que yo quería hacer originalmente, entre todo lo que vi, sentí, experimenté en Tijuana, y entre la vida de las personas que son los protagonistas. También en mi método es fundamental incorporar la mayor cantidad que yo pueda de sus vidas. Me imagino que más adelante hablaremos un poco de esto, pero yo trabajo con solo no actores. Y una vez que yo encuentro a la persona que creo que nació para el papel, que me parecen perfectas, sería un poco una contradicción. Ok, vas a ser tú, Caleb, pero voy a cambiar todo de ti. Pues entonces, ¿para qué te estoy eligiendo a ti, no? Entonces, si tú me pareces fascinante, si yo creo que eres la persona indicada, pues entonces tengo que enseñar eso en pantalla. Entonces la película es un híbrido de todos estos elementos que te menciono. Claro. Y, híjole, dijiste muchas cosas y voy a tomar, creo que el mejor camino. Me gustaría continuar un poco con el tema de dónde nace esta idea. Mencionabas y me quedó muy grabado, viene de sentirte como un extraño en un lugar que te parece también a ti desconocido, pero a mí una sensación interesante que me causó la película con uno de sus personajes es un personaje que se siente como un extraño en un lugar que de alguna manera le parece familiar y que parte de sus raíces vienen de ahí, pero hay una parte de él que no quiere, no las quiere, no quiere tenerlas, ¿no? Él quisiera ser gringo, ¿no? Él quisiera ser americano y no sentirse, tener esas raíces mexicanas, y eso también pareciera que entre más él se quiere alejar de eso, más está acercándose a aquello que no quiere, ¿no? ¿Cómo fue, cómo encontraste esto, ¿no? O sea, en qué parte del proceso o fue algo fortuito o cómo llegaste a estructurar, por ejemplo, esto que me pareció tan interesante? Claro, una vez que, pues ya que yo llego a Tijuana y durante meses, pues estuve conociendo gente, investigando y demás, una de las primeras decisiones que yo tomé es que tenía que tener dos protagonistas, ¿no? Para poder retratar ambos lados de la frontera, lo diferente que son, lo contrastantes que son, y al final también para que cada uno de los dos personajes fuera un poco el reflejo de sus circunstancias, ¿no? De lo que los rodea, etcétera. También otra idea con la que quería jugar en la película era un poco esta noción de que el lugar donde naces, por desgracia, a veces puede determinar mucho la cantidad de oportunidades que tienes en la vida, ¿sabes? En especial en un país como México, y también en muchísimos lugares del mundo. Entonces, rápido en el proceso me di cuenta que quería dos protagonistas, uno de cada lado. Está Alejandra, que ella es nacida en Tijuana, en una familia en unas circunstancias bastante humildes y demás, y luego está el otro personaje del que haces referencia, que es Víctor. Ese personaje me parece extremadamente interesante porque justo también otro de los temas con los que está muy relacionado con esto de no sentirte en el lugar, mucho tiene que ver con la identidad. La película gira mucho en torno a la búsqueda de la identidad y de pertenecer de estos dos personajes. Y algo que me parecía fascinante de Víctor es que justo en la frontera se crea este fenómeno que hay gente que son, por ejemplo, en este caso de padres mexicanos, pero nacido en Estados Unidos,
y criado en Estados Unidos, ¿no? Con un sistema educativo diferente, con una cultura diferente y básicamente con la mentalidad allá, del otro lado. Y sin embargo, pues está un poco este fenómeno que luego la gente que es de segunda generación un poco no son ni de allá ni de acá y luego tienen que luchar mucho con esto, ¿no? Porque físicamente parecen mexicanos, pero en realidad ya no conectan con México y un poco la forma en la que cada persona lidia con esto es muy interesante. De entrada, o sea, si ni siquiera sabes quién eres tú, es muy difícil saber qué quieres hacer en la vida, ¿no? O sea, descubrir tu identidad creo que lo es todo, ¿no? Como un poco desde lo que hablábamos, o sea, este amor por el cine, o sea, si ni siquiera sabes de dónde eres, quién eres, todo se te complica. Y ya estando en Estados Unidos y conforme todas las cosas me iban quedando muy claras, del otro lado existen como un poco dos grupos de gente de segunda generación. Existen como estos estadounidenses de padres mexicanos, pero que están como hiper orgullosos de sus raíces y llevan su mexicanidad al extremo y la presumen y demás, pero llegan como a unos niveles que en México ni siquiera existen, ¿no? Y de forma de vestir y etcétera. Y luego está un poco este otro rubro que creo que casi no es explorado y es de un poco pues de que no querer parecer mexicano o querer desconectarte por completo de tus raíces o incluso estar un poco avergonzado de ellas, en no hablar español ni por equivocación. Y ese fue algo que me topé y me pareció interesantísimo, ¿no? Como qué pasa en la cabeza de una persona para llegar a todo esto, ¿no? Como incluso como para ocultar un poco de dónde vienes. Y en ese momento, o sea, para mí era obvio que el personaje de Estados Unidos tenía que pertenecer a este grupo, ¿no? Y algo que hago en la película, o sea, juego con los personajes y juego con las situaciones y por las circunstancias que suceden, un poco los arranco ambos de su casa, de su respectivo lado de la frontera y los intercambio de lugar, ¿no? Y justo ahí es cuando surge este fenómeno de que literal estoy a 10 kilómetros de mi casa y ahora estoy en un lugar totalmente diferente y cómo me ven, cómo me tratan la gente, incluso cómo me veo a mí mismo, todo cambia, ¿no? Y ahí en el caso del personaje de Estados Unidos es un poco, tal vez tú te avergüenzas un poco y huyes un poco de tus raíces y ahora yo te obligo a enfrentarte a ellas, ¿no? Y cómo reaccionas ante este nuevo cambio. Sí, y como espectadores, sobre todo hablando de este mismo personaje, a mí, digo, yo teniendo familia en Tijuana y también teniendo familia en Estados Unidos, de repente ves a familia que viene de allá y es imposible no sentir como o sea, esa diferencia de que no, parece que no somos ni de la misma raza, ni de la misma familia, ¿no? Ellos traen su rollo y uno trae el suyo y cada quien con su flow, ¿no? Claro, una mentalidad tan diferente por donde crecieron, ¿sabes? Por la cultura gringa que es totalmente opuesta a la nuestra y que mucho gira en torno al dinero y demás cosas. Entonces, una forma de ver la vida totalmente diferente. Sí, y me parece, no sé si la idea es que fuera algo cómico, pero para mí se convierte en algo cómico. Planteas como desde el principio en este personaje, cómo él se busca una manera fácil, ¿no? De ganar dinero por medio de vender ahí cositas en internet y no tiene que hacer gran cosa, que creo que mucha gente hace eso. Cuando ya llega con su familia en México, ahí en Tijuana, y se pone a conversar con sus primos y ahí y le dice uno de los primos, no, yo también estoy haciendo un negocio, ¿no? Y dice, sí, pues voy a comprarme una calafia, ¿no? Y Calafia. ves así como la dimensión
tan extrema de ambos puntos de vista y Claro. es como irónico, Uno, ¿no? Sí, uno quiere ser millonario y el otro sueña con su calafia, ¿no? sí, Eso te dice todo lo que tienes que saber de cómo ven la vida. Y nada más para contestar brevemente, sí, mi intención, para mí es también extremadamente cómica. O sea, para aquellas personas que no han visto la película, que espero que la puedan ver. O sea, la película es una película muy fuerte, muy trágica y densa en muchos momentos, pero algo dentro de mi método que me encanta es que a lo largo de la película tener como momentos mucho más leves. Yo siento que es más fácil que el espectador conecte con los personajes cuando ves esta levedad, y muchas veces hay momentos que yo le llamo ridículos y que suelen ser muy graciosos y al mismo tiempo son muy efectivos, porque posteriormente cuando los personajes pasan por situaciones extremadamente difíciles o trágicas, le pega más al espectador, ¿sabes? Porque cuando hubo estos momentos de ligereza conectó con ellos y se identificó, y es más fácil poner al espectador en los zapatos a partir de esto. claro. Y, y por otro lado, ya yéndome a otra cosa que también mencionabas al principio, es como el método que creas para poder encontrar a los personajes, a los actores que van a interpretar esos personajes y todo lo que juegas para poder crear esto. En principio me pone a pensar varias cosas y quisiera preguntarte, eh, si, si para poder crear estas historias con no actores, ¿no? Y utilizar parte de su historia o de lo que son para poder meterlo dentro de la película, ¿cómo es el proceso del guión? ¿Se escribes guiones o nada más escribes una escaleta? ¿Cómo lo haces? Sí, no, de hecho, o sea, el guión final de esta película creo que son como 10 páginas, y en un punto lo escribo para que no se me olvide nada de lo que tiene que pasar. En realidad es un guión para mí que solo yo veo, nunca ningún actor ni ninguna otra persona lo tiene en sus manos. Eh, la forma en, te digo, la forma en la que yo desarrollo cine es como de una forma muy natural y tiene que ser muy orgánica. Entonces, yo tengo esta idea inicial y poco a poco voy agregando cosas de la vida de los personajes y demás. Yo como voy creando las escenas, yo escribo mis películas, que sería un poco como una escaleta en la pared con tarjetas. Con tarjetas que en 2 o 3 palabras puedo describir la escena. O sea, por ejemplo, fiesta de 15 años de la prima. Eso es una escena y al final acaba siendo una escena de 10 minutos, ¿no? Pero yo en mi mente ya sé todo lo que va a pasar en esa secuencia, ¿no? Entonces, lleno mi pared de todas las secuencias que quiero que pasen en la película y un poco juego con ellas. Siempre las estoy reacomodando, hasta que eventualmente, que esto me tardó meses o un año, no sé, hasta que quito, meto, cambio de orden. También es muy importante ver que esté balanceada la película, que esté balanceada entre ambos personajes en el caso de esta película. Y después de un año o meses de trabajo, eventualmente decido cuál es la estructura final de la película. Pero gran parte de estas secuencias que se me ocurren viene de todo el tiempo que yo paso con los actores, ¿sabes? Y este afán por agregar cosas de su vida privada. Un poco así es como yo escribo la película, y todos los diálogos de la película también nacen a partir de la improvisación. En realidad ni una línea en todo el largometraje es escrita. Obviamente yo sé hacia dónde van las conversaciones, obviamente yo sé un poco desde dónde inicia la emoción de los personajes y hacia dónde acaba en cada secuencia, pero todo lo que dicen es a partir de la improvisación. Yo no creo para nada en esta noción de poner mis palabras en la boca de alguien, más cuando viene de un lugar diferente, de circunstancias diferentes, de familias diferentes, de un bagaje cultural diferente.
O sea, no tiene ningún sentido que yo les diga, vas a decir exactamente esto, ¿no? Sin embargo, para llegar a este punto de que se vuelvan tan buenos improvisando, de que se sientan tan cómodos improvisando, es muchísimo trabajo, ¿no? Para llegar a él. Una vez que yo elijo a los actores, que también el proceso de casting, de nuevo, dura meses, una vez que ya por fin yo encuentro a la persona que nació para el papel, que creo que son perfectos, trabajo casi un año con ellos antes del rodaje. Porque ellos nunca han actuado en su vida. Entonces, si yo les digo a alguien que agarre de la calle, oye, tú eres el protagonista y mañana empezamos, pues está imposible, ¿no? Se van a aterrar, se van a poner muy nerviosos y sin duda no están listos. Entonces es un año de trabajar con ellos, de prácticamente verlos todos los días de la semana, de improvisar muchísimo con ellos. En ese caso yo soy el que improvisa con ellos, yo actúo con ellos. Entonces yo los enseño a un poco cuál es el método que me gusta, cómo me gusta que improvisen, para que eventualmente cuando llega el rodaje ellos son como una extensión mía enfrente de la cámara. O sea, ellos ya improvisan tal cual a mí me gusta y ahora a ellos les toca un poco guiar a los otros actores, a los personajes secundarios a la hora de la improvisación, ¿sabes? Entonces, es un año prácticamente de entrenarlos en improvisar, por un lado, pero también de pasar infinidad de tiempo con ellos, de conocerlos, de cultivar esta confianza. O sea, todo en mi cine gira una confianza extrema, de conocer absolutamente todo de ellos y que ellos conozcan todo de mí, que eventualmente todas estas cosas que descubres, problemas que tienen, traumas, es lo que eventualmente utilizarás para dirigirlos, especialmente en las escenas complicadas. También encontrarás infinidad de cosas de sus vidas que te darán ideas que eventualmente se convertirán en secuencias, que harán que se sientan más cómodos, que puedan poner su personalidad en la película. Y un último elemento que también hago mucho en este año, antes del rodaje, es vemos mucho cine. Me gusta con mis actores ver mucho cine, mínimo un par de veces a la semana. Son días de ver cine. Por un lado, les pongo muchas películas hechas con no actores, igual que ellos. Para mí eso es algo súper importante, porque hay obras maestras del cine allá afuera, hechas con no actores, que tienen interpretaciones brutales. Y por un lado, quiero que ellos se den cuenta de lo que son capaces, ¿sabes? O sea, que no se achiquen, que digan, si ella dio esa actuación brutal y nunca había actuado en su vida, ¿por qué yo no? Y que se la crean. Y también me gusta mucho enseñarles mucho cine que es importante para mí, que es una gran influencia, porque también quiero que amen la película y amen el proyecto por la obra que estamos haciendo todos juntos. No solo porque ellos aparecen, ¿sabes? No porque su cara aparece en pantalla, sino porque quiero que entiendan que es una obra que debe de existir. Entonces, para mí tienen que entender toda la complejidad que tiene el cine, ¿no? Entonces, este es un proceso que dura más de un año y cuando llega por fin el rodaje, pues ya son expertos en improvisar y demás, ¿no? Bien. Hay dos preguntas que quiero hacerte, no sé si supongo que van un poco unidas, que tiene que ver con esto de cuando buscas los actores. La primera tiene que ver con el proceso en sí, o sea, cómo es que llegas a ellos en el sentido de haces una convocatoria, pegan carteles en internet, o cómo es el proceso de la convocatoria, más bien. Y por otro lado, ¿qué es lo que tienes en mente o qué buscas o cómo sabes que encontraste lo que estabas buscando, ¿no? O sea, ¿con qué pensamiento inicias a la hora de comenzar esta búsqueda? ¿Ya hay en tus bocetos o en tus escaletas, ya hay una idea de qué es lo que quieres encontrar, o te dejas sorprender
con la gente que va llegando? ¿Cómo es ese proceso en general? Eh, Primero, ¿cómo es el proceso? De entrada fue diferente con los dos. En el caso de Víctor, en realidad no existió un casting. Él siempre fue mi única opción. Yo a él sí me lo topé en la vida, en realidad muy pronto en mi proceso. Cuando yo me mudo a Tijuana, empiezo a vivir, todavía fuera de este sentimiento que yo tenía en Bosnia, no tenía ni idea hacia dónde iba la película y apenas estaba descubriendo la ciudad y demás. En mi literal, la primera visita que hice a San Diego, me topé a Víctor y me pareció fascinante, me voló la cabeza como esta visión tan diferente del mundo que tenía y como esta desconexión que tenía con México y sus raíces y su punto de vista sobre la frontera y demás. Y se me hizo súper interesante. Durante meses continué investigando y cuando eventualmente llegó el momento de ir aterrizando la película, ok, ¿de qué se va a tratar esto? ¿Hacia dónde va a ir? La verdad, todo el tiempo me acordaba de Víctor, o sea, y de las cosas que me había dicho y, y, y no lo podía olvidar y eventualmente decidí, ok, el protagonista tiene que ser de esta forma, ¿no? Y él siempre fue mi primera opción. Entonces lo volví a recontactar y porque tenía todo lo que buscaba, ¿sabes? Y lo volví a recontactar y creamos una relación y amistad y poco le fui metiéndole de la película hasta que luego le hice un casting y pruebas de cámara y demás, ¿no? En el caso de Alejandra fue completamente diferente. Ahí sí hice un casté como 300 chicas. Sin embargo, mi proceso, cuando yo busco a no actores, lo que tú tienes que hacer es ir a buscarlos a la calle. O sea, si tú pones pósters o anuncios, va a llegar muy poca gente, porque es gente que nunca le ha pasado ni por aquí ser actor, ¿sabes? Entonces, en este caso, pues hay 6 billones de personas afuera y tú tienes que irla a buscar. Entonces, éramos un pequeño equipo y salíamos a la calle con un par de iPads y hacer entrevistas. Podríamos decir que la primera ronda del casting fue en la calle. Y entonces, unas pequeñas entrevistas de 4 o 5 minutos, pero ahí un poco vas viendo la personalidad de las chicas, ¿no? Y de todas esas como 300 que se hicieron, pues las 80 o algo así que me buscaron, les llamas por teléfono para que vayan a la oficina y hacer ahora un segundo casting, como un casting más en forma, ¿no? Y poco a poco vas descartando y descartando. Al final, para el papel de Alejandra hice como 7 rondas de casting y cada vez voy descartando y descartando hasta quedarme con una. ¿Qué es lo que busco? Que me preguntas, si hay como ciertas características físicas o de edad por el papel que tengo en mente, pero fuera de eso me dejó sorprender por completo, porque yo lo que digo que siempre casteo es, yo casteo carisma. O sea, yo busco, o sea, cuando tú llegas al casting y en todas estas rondas, tiene que ser alguien que brille, ¿sabes? O sea, para que el público eventualmente se enamore de esas personas, porque es una gran ayuda, ¿sabes? Y no es como dispararte en el pie. O sea, necesito que es de gran ayuda que sea alguien que para mí brille y porque va a ser mucho más fácil que el público conecte con ellos, ¿no? Entonces, para mí el carisma es fundamental y un poco en todas estas rondas son primero muchas pruebas para ver si esa persona está dispuesta a aventarse, ¿sabes? Está dispuesta a hacer todos los retos que tiene en la película. También si está dispuesta a que la película se vuelva literal la prioridad en su vida y el eje central de su vida. Digo, si nos vamos a ver todos los días durante un año antes del rodaje, o sea, todas estas cosas dentro de mi método no son negociables. O sea, las cosas son así
y si no quieres, está perfecto, pero entonces pues cada quien por su lado, ¿no? Entonces son tantas rondas de casting para ir viendo si esa persona se va a atrever. Una cosa es decir que se atreve y no, o sea, les pongo muchos retos, luego los pongo a cantar en la calle, los pongo a bailar en la calle, los pongo a hacer muchas cosas que, ok, demuéstrame que quieres el papel, ¿no? Se vuelve luego casi hasta como si fuera un concurso de a ver quién lo quiere más, ¿no? Y que al mismo tiempo es algo como muy psicológico que utilizo, que, o sea, yo quiero que al final de todos estos meses de casting, la persona que gane el papel sienta que en verdad ganó, o sea, que sienta que luchó por ese papel y esté orgullosa de hacerlo también, ¿no? Entonces, y durante el mismo casting voy descubriendo, como paso mucho tiempo con las personas que me voy quedando, también voy descubriendo muchas cosas de quiénes son, de su personalidad, elementos que me sorprenden y digo, eso puede ser muy interesante de explorar en la película, ¿sabes? Me hablabas de este proceso de casting y de cómo encontraste a esta chica, y se me vino algo a la mente que creo yo que puede ser alguna de las pruebas o una de las cosas que tú pones, les preguntas en algún momento o algo así, porque me llama mucho la atención que mencionas que es la primera vez que actuó esta chica y tiene cosas que de repente, no sé, no todo el mundo se atrevería a hacer, ¿no? Y me vienen dos a la mente así muy rápido. La primera es que sale de teibolera en una escena, y luego hay una escena donde, si bien no es explícita, pero sí se besa ahí con alguien y sí se muestra, ¿no? Que hay sexo y todo eso. Entonces, de repente eso es, para una persona que no es actor, pues puede ser algo que no esté dispuesta a hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo cómo se los planteas o qué les dices o cuál es la manera en que tú les propones qué es lo que va a suceder o cuáles son las situaciones que Claro, va a haber para que ellas decidan si les interesa seguir o no? claro, es tal cual ahorita lo dices. Hay un punto, te digo, el proceso de casting al final dura varios meses. Con Alejandra más o menos han de haber sido unos 4 meses desde la primera, o 4 o 5 meses desde la primera ronda hasta el día que le dije a Alejandra, Tom, el papel es tuyo, felicidades, ¿no? Entonces es largo este proceso. A Alejandra, si no me equivoco, le hice 7 rondas de casting. Entonces, en mi método, obviamente cuando vas en la calle con iPads no le dices a la gente, pues tienes que salir desnuda y demás, ¿no? O sea, es un proceso, pero hay un punto más o menos por ahí de la tercera ronda, cuando ya avanzaron, cuando ya han hecho varias cosas, cuando ya igual ves interés de parte de ellas, ¿no? O sea, en gran parte mucha gente queda fuera porque no se atreve desde la calle o después cuando los llamas para que vayan a la oficina, hay muchas personas que te dicen, no, en la calle dije que estaba bien, pero pues, no, ya ir a la oficina es demasiado o demás, ¿no? O sea, muchas personas ellas mismas se van eliminando, pero hay muchas otras que quieren y siguen yendo y al final también es algo muy psicológico, o sea, cuando esta oportunidad se le presenta a alguien, para mí es también muy interesante como, ¿y qué haces aquí, sabes? O sea, es una de las cosas que a mí me gusta preguntarle muy rápido en el proceso, en un casting. Siempre le pregunto al actor o a la actriz, oye, ¿qué haces aquí sentado en mi oficina, no? Pues tú no eres actriz, o sea, ¿por qué te tomaste el tiempo de venir y salir antes del trabajo, o lo que sea, o tomar la calafia, o lo que sea, para gastar incluso tu dinero para estar aquí sentada? Y muchas veces lo que me dicen para mí es muy útil y me dice mucho de sus personalidades, ¿no? Por lo general, tal vez es alguien que tiene problemas para socializar y está luchando con eso y entonces dijo, no, pues ahora sí me voy a aventar o cosas así, ¿sabes? Entonces, siempre el hecho de que sigan volviendo al casting es que, pues, como que el gusanito crece dentro de esas personas de como que necesito
o tengo tal vez un hueco que llenar o algo, ¿sabes? Entonces, eventualmente, eh, como al mes de que empieza el proceso de casting, hay un día que yo voy y me tomo una cerveza o como con cada una de las personas que quedan y les digo, o sea, yo soy súper honesto en mi proceso, como te digo, todo gira en torno a la confianza. Entonces no hay sorpresas, no hay nada. Y cuando llegamos a ese punto del casting, yo les digo, en esta ronda del casting, yo no elimino a nadie, ¿sabes? O sea, yo no digo, ay, tú no, pues no te lo hiciste mal o tal, o no me gustó tu prueba de cámara, entonces tú quedas fuera. No. En este punto del casting les digo, tú eres la que decides si quieres continuar o no. Y ahí es cuando explico varias cosas de la película. Primero que nada, y lo que para mí es lo más importante, es explicar lo que yo espero de la otra persona. En el sentido justo como esto de que va a ser muy intenso y va a durar un año y nos tenemos que ver 5 veces a la semana y luego incluso trato como de asustar a la gente, porque yo no quiero que después sea como, o fue 1000 veces más difícil o intenso lo que tú me decías. Luego incluso hago un énfasis de, oye, va a ser súper difícil, tal vez incluso en un punto vas a decir, ¿por qué diablos me metí a hacer esto, sabes? Entonces, y les explico todo el gran reto que va a ser y el gran reto emocional que va a ser, porque, o sea, todos los días cuando trabajamos, cuando improvisamos, es estar en contacto con tus emociones y con tus miedos y con tus traumas y eso en realidad es lo más difícil. Ahorita que mencionabas las escenas de sexo, de desnudos o demás, yo siempre les digo a los actores, mucha gente, en especial la gente que no son actores, luego dice, ay, eso va a ser lo más difícil. Y yo les digo, no es cierto, eso va a ser por mucho lo más fácil. O sea, yo sé que te da pena quitarte la ropa o lo que sea, pero una vez que te la quitas, pues ya todo el mundo me vio encuerado y pues ya no se te borra de la cabeza, pues es eso ya. En cambio, lidiar con tus emociones, lidiar con tus traumas, o sea, todos los días estarle escarbando a las cosas que te han lastimado en la vida, eso es algo mucho más difícil, ¿sabes? O sea, otra cosa es nada más quitarte la pena y ya. Pero, sin embargo, en esta ronda que te platico, que les digo cómo es mi método de trabajo, qué es lo que espero, cuál es el compromiso que espero que literal les digo, que la película se vuelva su prioridad en la vida. También, dependiendo del personaje, les explico todas las escenas que van a tener que para la persona normal creerían que son un reto, como besar a alguien o pretender tener sexo con alguien o salir desnudo o lo que sea, ¿no? Todo eso se los platico para que luego no haya sorpresas, ¿sabes? Pero también yo al decir toda esta información que te digo, también luego esto no es negociable o no te echas para atrás. Entonces yo te pongo sobre la mesa todo esto, mi forma de trabajo, lo que espero de ti, que es una prioridad, las escenas complicadas y te digo, ok, Caleb, pues yo ya te dije todo lo que va a hacer y les digo, si quieres no me des una respuesta ahorita, ¿no? O sea, si quieres, vete y piénsalo o consúltalo con tu familia, amigos, si es importante para ti, si no, pues no y demás, pero tómate tu tiempo y piénsalo y, y no sé, y dime en los siguientes días si quieres continuar en el proceso, ¿no? O sea, como te digo, en esta ronda yo no descalifico a nadie, más bien tú me dices, ok, continúo o no, o eso es demasiado y perfecto, pues amigos y cada quien por su lado, pero ¿para qué te hago perder tu tiempo y para qué tú me haces perder el mío, no? Entonces, yo les digo así todo de forma muy honesta, pongo mis cartas sobre la mesa y les doy unos días para que me digan su punto de vista. Hay gente que en el momento te dice, no, yo quiero seguirla adelante, o sea, ya se empieza a volver como quiero vivir esto y experimentar esto. Tal vez hay gente que se necesita tomar un día o algo, pero eventualmente si tú me vuelves a contactar y me dices, ok, le doy para adelante, pues ya se entendió que así van a ser las cosas, ¿sabes? O sea, ya no hay una opción B, ya queda muy claro que cómo va a ser el proceso y lo que va a pasar en la película y si eventualmente a ti te doy el papel, pues ya está implícito todo lo que acabamos de hablar, ¿no? Claro. Eh,
eso me lleva a pensar. Creo que me parece que puede haber un momento muy difícil de todo este proceso, que yo creo que es como llegar al final y llegar o sea, si llegas mínimo con dos o tres personas, que a lo mejor ya no son tantas como las que empezaron, pero eso Claro, significa que le vas a tener que decir que que no a no, dos personas, claro, ¿no? claro, Entonces, o sea, y viendo todo el proceso que vivieron y que llegaron hasta el final y que probablemente tenían muchas ganas de estar ahí en la película, claro, este, es difícil decirle a alguien que no, pero más allá de eso, lo que te iba a preguntar es, ¿cómo decides quién sí, no? O sea, si ya viste a todo este proceso, les dijiste, va a pasar esto, y aún así decidieron, las pusiste a hacer otras cosas y todo lo hicieron, claro. ¿Cómo decidir? llegas al final, ¿cómo decides quién sí? Y sobre todo, ¿qué haces con las personas que les dices que no, no? Claro, es una cosa de, la verdad aquí al final ya, o sea, todas las personas que quedan al final te gustan mucho por X o Y razón, ¿sabes? O sea, tal vez todas podrían hacer el papel, ¿no? Ya estamos hablando de un grupo muy reducido. Pero, o sea, todas estas personas tienen algo interesante. Ahí ya es un poco dejarte llevar por el instinto. O sea, yo creo que en el cine el instinto es algo extremadamente importante, ¿no? O sea, incluso, y no solo en este caso al elegir al actor, o sea, luego no te puedo explicar, pero siento algo de esa persona que es como, esa tiene que ser, o sea, esa persona tiene algo, ¿sabes? Y no solo en el caso de los actores, por ejemplo, en el caso de la foto, yo soy también el fotógrafo de mis películas, y en muchas de las secuencias la forma en la que yo las filmo es la primera, o sea, la primera forma que se me ocurrió. O sea, yo me dejo llevar mucho por el instinto. O sea, yo digo, ok, esta secuencia va a ser lo que sea en un antro y digo, la voy a filmar así. Y después me lleva mucho tiempo tratando de pensar otras opciones de cómo filmarlo, ¿sabes? Y pienso y trato siempre de pensar una mejor y en el 90% de los casos regreso a la que era mi primera opción, porque yo sí creo que en el instinto y si esa fue la primera, es porque así tenía que ser, ¿no? Entonces, a veces, volviendo al tema de los actores, en este caso de las actrices, pues prácticamente todas lo podrían hacer, pero ya por instinto es como ella, o sea, en este proceso que dura varios meses, como dije, también descubres otras cosas de la personalidad de estas chicas, porque pasas tiempo con ellas, hablas de muchas cosas y Alejandra lo que tenía y lo que mi instinto me decía que tenía que ser ella, tenía como una complejidad mucho más grande que, que las demás, ¿sabes? O sea, digamos que todas lo hacían igual de bien frente a cámara y todas improvisaban igual de bien y todas se animaban y todas tenían esta chispa, pero ella tenía una complejidad que tal vez en el casting no se veía, era en las pláticas, ¿sabes? En las pláticas que tenías, pero tenía como esta densidad que yo decía, ahí va a haber algo que con el tiempo, después de conocernos un año y demás, de ahí van a salir cosas, ¿sabes? Y lo cual creo que tuve toda la razón y, y yo creo que su actuación es maravillosa. Con la única que podría decir que un poco rompí mi propia regla, pero pues es mi propia regla, yo por lo general, una vez que elijo a los dos protagonistas, en este caso de esta película, o uno, si fuera solo uno, todos los personajes secundarios, para que ellos se sientan más cómodos, para que la película se sienta más real para ellos, para que la película per se se sienta más real para el espectador, todos los personajes secundarios los empiezo a castear a partir de mi protagonista. O sea, por ejemplo, en el caso de Víctor, la que es su madre,
es su verdadera madre en la vida real. Y el que es su amigo con el que juega videojuegos es su verdadero amigo en la vida real. O sea, yo creo que esas cosas, esas relaciones no se pueden fingir y incluso yo me pondría las cosas más difíciles tratando de fingirlas, ¿no? Entonces, un poco va ligado con la respuesta. Con la única que yo rompí esta regla es que una vez que yo ya decidí, va a ser Alejandra, porque ella tiene algo único y le di el papel. Una de las otras finalistas que quedaba era Jacqueline, que es la que al final de cuentas en la película interpreta a su mejor amiga. Ellas en realidad ni se conocían. Y te digo, y mi regla sería que debí de haber casteado a una amiga de Alejandra para ese papel. Sin embargo, Jacqueline tenía tanta chispa, o sea, tal vez ella no tenía esta complejidad y esta densidad de Alejandra, que me iba a ayudar mucho en los momentos dramáticos. Pero Jacqueline es una persona que estaba como ultra llena de vida, o sea, le sobra, ¿sabes? Le sale de los poros la vida, que yo dije, o sea, no tiene lo que tiene Ale, pero sería un poco un desperdicio no sacarla. Entonces, ahí decidí un poco romper mi propia regla y le di el papel de la amiga. Y después, en ese caso, sí tuve que fomentar la relación entre ellas para que medio se sintiera que sí son amigas, ¿no? Y creo que la película funciona muy bien. Las demás, pues depende de la persona, ¿no? Porque digo, también no es como que no es como que haya una ronda de casting diario. Es como cada entre 2, 3 semanas. Y mientras pienso y voy viendo y sabes, y además estás haciendo otras cosas de la película. Luego hay un punto en el que yo les pregunto, cuando ya quedan poquitas, oye, si decido no darte el papel, ¿quieres que te avise? ¿O quiere o no? Y la verdad, la mayoría de las personas te dicen que si por algo ya no les das el papel, o sea, es mejor como que ya no me llamen, ¿sabes? O sea, porque en realidad tú vienes y haces la quinta ronda del casting, lo que sea, hablamos, y si decido que continúas, pues 2 semanas después te llamo y, oye, Caleb, ¿puedes venir otra vez? Pero si no te llamo, pues es que pues ya hasta ahí llegaste. Y la mayoría de la gente prefiere que pues ya no me llame. Pero eso solo se lo pregunto ya cuando ya quedan 5 o algo así, ¿no? Ok. Bien. Pues me parece interesante todo el proceso desde la idea hasta llegar e interactuar con los actores. Y en ese sentido me surge una pregunta más antes de ir ya cerrando y es, ¿cómo piensas la escena ya en términos de puesta en escena y puesta en cámara, ¿no? De repente vi que tienes planos muy fijos, de repente por ahí vi que hiciste, hay un plano secuencia que me pareció bastante bueno, que es uno donde va entrando ahí como a la disco, al antro, hasta que llega al final con los personajes que son los que están ahí, y ahí está Víctor, pero en ese pasaje donde llegamos hasta ellos, vemos como todo el ambiente, vemos la fiesta, y por ahí vemos otro personaje con el que más adelante él va a tener como cierta interacción, etcétera. Entonces, ¿cómo manejas o cómo planteas tú las escenas ya estando en la locación? Y cómo eliges qué se va a ver en la cámara y qué no se va a ver, y todo eso, y cómo manejas también a los actores en cuanto a su relación con la cámara. Claro. Bueno, de entrada, todo está en mi cabeza desde meses antes del rodaje. Obviamente no es llegando a la locación, ¿no? Yo creo, y esto es algo que lo creo fielmente, que absolutamente todo el mundo cuando hace una película, la película ya debe de existir en su cabeza antes de llegar al rodaje. O sea, tal vez no meses antes, porque como estamos hablando, o sea, te tardas muchos meses en construir la estructura, trabajar con los actores, pero hay un punto en el que en paralelo que trabajas con los actores,
pues acabas de definir cuál va a ser la estructura de la película y demás, y en un punto tienes que decir, ok, esta es la película. Y cuando decides, esta es la película, también ya debes de saber cómo vas a filmar cada secuencia, ¿no? Entonces, desde varios meses antes del rodaje, yo ya tenía el 100% de la película en la cabeza. En realidad, la película ya estaba editada. Esa es otra de las nociones que yo creo ciegamente, que la edición no se hace en la post, la edición se hace antes del rodaje, ¿no? Y básicamente lo que llegas al rodaje es hacer lo que tienes en la cabeza, ¿no? Entonces, cuando estás desarrollando la película, cuando estás desarrollando la estructura, conforme decides cada secuencia que vas a filmar, tienes que en paralelo decidir cómo la vas a filmar. En el caso de esta película, yo quería que cada una de las dos historias tuviera una estética bastante definida. A pesar de que la paleta de color y demás es similar en ambas historias, yo quería, y algo que para mí es muy importante, la fotografía en el cine no es para que se vea bonita. La fotografía en el cine es para apoyar el discurso que estás teniendo, para ayudarle al espectador a conectar con los personajes y demás. O sea, es algo psicológico y además es algo fundamental porque es la forma de impulsar el lenguaje cinematográfico. O sea, la cámara es mucho más que está ahí puesta nada más para captar una acción, ¿no? O sea, la cámara es todo, es con lo que se construye el cine. Si no, mejor escribe un libro u otra cosa, ¿no? Que sea más barata y que no necesites tantas personas para hacerla, ¿no? Entonces, todo gira en torno a la cámara. En realidad es la cosa más importante en el cine. Y yo quería que cada una de las dos historias tuviera una estética definida. En el caso de Víctor, prácticamente todos los planos de la historia de Víctor son fijos y son como muy fríos. Yo le llamo que son como muy clínicos. Y porque para mí reflejan un poco su forma de ver el mundo, o sea, esta forma más cuadrada, más materialista de ver la vida. Por el contrario, la historia de Alejandra, como es mucho más emotiva, como es mucho más caótica, en su historia es cuando la cámara se mueve mucho más y es en donde hay muchísimos planos secuencias, ¿no? Y si Alejandra se tira al piso y se tiene que arrastrar, pues la cámara se arrastra con ella y demás, ¿no? Entonces quería que cada una de las dos secuencias tuviera una estética diferente, no solo porque está el contraste de ambos lados de la frontera, pero también está el contraste de cómo son sus vidas y de cómo ven el mundo, ¿no? Entonces, de esa forma decidí que iba a filmar a cada uno de los dos. Y ese plano en concreto que mencionas para mí era fundamental porque es la única secuencia de toda la película en la que los dos podría decirse que están en el mismo lugar al mismo tiempo, ¿no? Obviamente sus vidas van en paralelo, obviamente están viviendo cosas muy diferentes, pero llevan un camino muy similar a ambos personajes. Y ese es el único momento en la película donde literal uno está, que será a 10 metros del otro. O sea, literal ella camina debajo de donde él está en la fiesta, ¿no? Entonces, para mí ese era vital, era como ese momentito en el que se cruza. Bien. Pues ahora sí, quisiera comentar, ya lo decía al principio, esta película Travesías estuvo en el Festival de Morelia. Ahorita que estamos grabando esto, realmente terminó ayer. Entonces, para todos los que no tuvieron la oportunidad de verlo, ¿estará en algún otro foro, en algún otro festival? ¿Hay algún plan de distribución, alguna plataforma donde más adelante podamos ver esta película? Claro. Pues la película seguirá el camino de casi todo el cine mexicano, el cine de arte. Primero irá a varios festivales en México y a nivel mundial. O sea, ojalá viaje por muchísimos países del mundo, que entre más gente la vea mejor. En el caso de nuestro país, pues estará en casi todos los festivales que continúan en nuestro país a lo largo del calendario, a
especialmente la primera mitad del siguiente año, y eventualmente se estrenará en salas, ¿no? Ahí hay planes muy concretos que tengo para su distribución, pero yo creo que sí tendrá una distribución pequeña, porque este cine, o sea, es más un cine de nicho, pero sí creo que llegará eventualmente a todos los estados del país. Así fue con mi película anterior y me imagino que el camino será bastante similar. Y después, cuando ya pasa su época de que está en cartelera, pues llegar a alguna plataforma, ¿no? Ahora cada vez hay más plataformas. Obviamente Filmin Latino y demás que son de cine mexicano, de cine de arte, pero bueno, si llega a más, ya veremos a qué tantas, ¿no? Claro, bien. Pues para terminar, siempre me gusta cerrar pidiendo un consejo a todos los realizadores con los que platico, eh, comentándoles que este es un espacio que se crea, que yo creé para todos aquellos que están en búsqueda de comenzar su camino en el cine o que ya están comenzando el camino en el cine y puedan encontrar aquí consejo de personas como tú y como muchos otros con los que he tenido la oportunidad de conversar, desde su experiencia en el cine y que puedan llevarse algo que quizá puedan aplicar para su obra y para sus proyectos. Entonces, no sé qué podrías decirnos o qué podrías eh, darnos como consejo final para cerrar esta charla. Claro. Pues hay varias cosas. Primero que nada, yo creo que algo fundamental, de entrada, toda aquella persona que quiera dirigir, o sea, yo siempre digo, el director o la directora, o sea, el director dirige. La única forma que hay para aprender a hacer cine en este mundo es haciendo tus propios proyectos. O sea, de nada te sirve, o algo aprenderás, pero en realidad es muy poco andar de asistente de producción por aquí o ahora en la serie de televisión por allá. Esto va un poco más encaminado o enfocado a la gente joven, ¿no? A la gente joven que quiere un día dirigir. Agarrarás cierta experiencia en otros proyectos, pero nunca en verdad se aprende hasta que estás ahí sentado, ¿sabes? Hasta que estás en caliente y tú eres aquella persona que tiene que tomar las decisiones. Entonces, que cada director joven haga sus propios proyectos y que sean lo más importante en su vida, que sean su prioridad, sus propios proyectos, es fundamental. O sea, yo creo que mínimo al año deben de hacer un cortometraje, pero en serio, ¿sabes? O sea, así que dieron todo para que fuera el mejor corto que pudieron hacer en ese momento, que se clavaron brutalmente. Entonces, si no están dirigiendo, de entrada ya vas por el camino incorrecto. Después, otra cosa que es muy importante en torno a dirigir es que cada persona tiene que descubrir su propio método de trabajo. O sea, con aquel método que se sientan cómodos. Hacer cine no es como matemáticas o no es como una receta para hacer un pastel que si sigo estos pasos la película va a quedar bien. Entonces tú tienes que descubrir tu propio método, cómo te sientes cómodo en el set. De eso no hablamos mucho ahorita en esta charla, pero por ejemplo, yo trabajo con equipos de trabajo muy, muy reducidos, que en esta película éramos más o menos como 7 personas. Para mí es muy importante que no haya distracciones, que no haya gente que no está haciendo nada y que cada persona que está sea fundamental y sea muy importante en la película, ¿no? También para mí es importante que incluso no haya tan roles establecidos, como que todo el mundo hace de todo y todo el mundo ayuda en todo. Y yo creo también en esta noción de que si tienes mucho o poco dinero, no importa, pero tienes que invertir ese dinero en tiempo. Entonces, entre mayor cantidad de días tengas de rodaje, obviamente tu película va a quedar mejor. O sea, lo único que importa es lo que está en pantalla. De nada te sirve tener un crew de 100 personas si te estás gastando toda tu lana en 3 días. O sea, solo por sentirte director.
Mejor tienes un crew de 5 y en lugar de 3 días tienes 30 días, ¿sabes? Pero en esos 30 días la película sin duda va a quedar mejor. Entonces, les invito a que estas son conclusiones a las que yo he llegado con los años, a las que he llegado con un poco de prueba y error. Y yo creo que todos los directores jóvenes tienen que descubrir cómo les gusta hacer cine y cómo se sienten cómodos. O sea, no hay una sola forma de hacer cine, no es solo la que enseñan en la escuela y cosas así, ¿sabes? Por ejemplo, yo llevo más de 10 años que no tengo un asistente de director. O sea, yo jamás tengo asistente y esa es de las primeras cosas que te enseñan en la escuela, ¿no? Un asistente. Yo llevo más de 10 años que no uso claqueta. Yo llevo también 10 años que soy mi propio fotógrafo. Muchas cosas que van un poco en contra de lo que se enseña en la industria, pero así es como a mí me gusta trabajar, ¿sabes? Los no actores, todas esas cosas. O sea, cada quien tiene que encontrar el método con el que digas, así me siento cómodo y bajo estas circunstancias voy a poder hacer la mejor película que pueda, ¿no? O sea, creo que eso es fundamental. Cada director tiene que descubrir su propio método de cómo hacer cine. Y la otra, o sea, que es un requerimiento indispensable, es trabajar muchísimo, o sea, muchísimo y ser valiente. O sea, es imposible triunfar en el cine si no te la rifas. O sea, si no te la rifas a hacer tus propios proyectos, si no te avientas a exhibirte, a que te vean, etcétera, que vean tu obra, si no sales todos los días del año de tu zona de confort a tocar puertas para pedir locaciones, para pedir cosas, para pedir apoyos. O sea, el cine es una búsqueda constante de buscar, una búsqueda constante de apoyo, de cosas así, de que te den cosas que tal vez la gente no te quiere dar, ¿sabes? Y si no eres rifado, si no vas todos los días y te avientas, es imposible. Entonces, esa también es clave, de crear tu propio método, de ser muy valiente, de que te valga lo que opine el mundo acerca de ti, de tu cine, y de trabajar como loco, o sea, de ser una máquina de trabajo. En realidad eso es lo único que se necesita. Yo tuve la fortuna de cuando viví en Sarajevo, a mí me dio clases Reigadas, me dio clases Apichatpong, me dio clases Gus Van Sant, me dieron Pedro Costa, directores que yo admiraba muchísimo. Y yo siempre digo que lo que en verdad aprendí allá fue que como los conocí en persona, nadie me puede contar esto. O sea, yo los conocí en persona y descubrí que, o sea, es gente que luego uno tiene en un pedestal, que crees que de su boca sale oro, ¿sabes? O sea, que son tocados por Dios, que son un talento brutal. Y no es cierto. Y yo te puedo decir, no es cierto. O sea, son personas iguales que tú y que yo y que todos. Lo que tienen es que a ellos les vale lo que piensen de su cine. Ellos hacen las películas que quieren porque se les hincha la gana y son unas máquinas de trabajar y desde que tenían 20 años se aventaron a hacer su cine y por eso tienen una voz diferente, ¿sabes? Por eso son quien son hoy en día. Entonces, eso es lo que le puedo recomendar a la gente, ¿sabes? Muchísimas gracias por tus consejos. Creo que son bastante valiosos y creo que mucho de lo que dices tiene bastante de realidad, ¿no? Entonces, pues con esto llegamos al final de la plática del día de hoy y primeramente agradecerte por aceptar y por regalarnos un ratito de tu tiempo para conversar aquí en este espacio. Y ya pues para finalizar, no sé si quieras decir algo más antes de cerrar esta cápsula. Claro, no, pues gracias por la invitación, por el interés en la película. La película está recién salidita del horno, pero ojalá se cumplan los planes de los que hablábamos. Ojalá sí llegue a todos los rincones de México, ojalá llegue a muchos países, la gente la pueda ver y después de que la vean puedan revisitar esta charla para comprenderla más. Y aquellas personas jóvenes que sueñan con hacer cine les sirva, ¿sabes? O sea, no hay un camino trazado, solo hay que trabajar y animarse y ser valiente. Las oportunidades están ahí afuera para aquel que las quiere, ¿sabes?
Claro, así es. Pues bueno, con esto llegamos al final de esta cápsula, agradeciendo nuevamente a Sergio por su generosidad y agradeciendo también a todos los que nos ven y nos escuchan, que siempre están aquí, y pues nos estaremos viendo y escuchando en un próximo episodio. Hasta luego.